Bueno, pues hoy vengo a hablaros de ecuaciones de la recta. Para poder determinar una recta necesitamos dos cosas. Necesitamos un punto y necesitamos una dirección. Claro, si a mí me dan solamente un punto, como este que acabo de dibujar, así muy en grosso modo por aquí, hay infinitas rectas que pasan por ese punto. Está esa. Todas esas son rectas que pasan por ese punto, o bueno, o más o menos, porque estoy aquí dibujando a mano alzada y están todas torcidas, evidentemente, pero para que os hagáis una idea. Sin embargo, si a mí me dicen que la recta pasa por ese punto y además me dicen cuál es su pendiente o cuál es su dirección, que las dos cosas me están hablando de lo mismo, de la inclinación de la recta, o me dan otro punto, también me vale. Todas esas cosas ya me determinan la recta automáticamente y ya no hay infinitas rectas, ya hay una sola que cumple esas condiciones. Entonces, cuando tenemos esa información que me determina perfectamente la recta, cuando tenemos dos puntos, cuando tenemos un punto y una dirección, una pendiente, un vector director, entonces podemos dar una ecuación de la recta como esta. Esta es la primera de todas las ecuaciones de la recta que vamos a ver y se llama ecuación vectorial. Fijaos cómo es. El vector x que pertenece a la recta o el punto x que pertenece a la recta, ya hemos hablado de que podemos interpretar los puntos como vectores, ¿verdad? Es igual a un punto de la recta más un parámetro, que lo llamamos t, por el vector director. A los vectores que nos dan la dirección de la recta, que por cada recta puede tener infinitos vectores directores, cualquiera que tenga su misma dirección, pero al vector director que nos da la dirección de la recta lo vamos a llamar con la letra D de director, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo muevo este parámetro, yo a este parámetro le voy dando valores, lo que estoy haciendo es coger mi punto P, fijaos en este dibujo, e ir moviéndolo a través de la recta. Si yo al punto P le sumo el vector director una vez, me vengo aquí, y esto es un punto de la recta. Si yo al punto P le sumo dos veces el vector director, es decir, mi parámetro sería 2, fijaos, me vengo, pum, pum, aquí, a otro punto de la recta, al punto A, que sería el punto P, más dos veces el vector director. Si yo en vez de sumar el vector director, lo que hago es restárselo, por ejemplo, me voy en el otro sentido. Esto sería el vector director y me vengo aquí. Me vengo a otro punto que lo puedo llamar B y que sería mi punto inicial menos mi vector director. Aquí el parámetro sería menos 1. ¿Lo veis? Variando esa t, variando ese parámetro, me voy moviendo por toda la recta. Y por lo tanto, esta ecuación me está dando una relación para todos los puntos de la recta, para todas las coordenadas de los puntos de la recta, me está diciendo que todas tienen la forma punto P más un numerito que multiplica a un vector director. Y eso es lo que llamamos ecuación vectorial. Vamos a hacer este ejemplo. Dice, halla la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto A, 1, 5 y el punto B, menos 2, 4. ¿Cuál será el vector director de esta recta? Pues bueno, uno de los vectores directores de esta recta sin duda será el vector AB, porque el punto A y el punto B están en la recta. Luego, si el punto A y el punto B están en la recta, segurísimo que la dirección de la recta es la dirección del vector AB, ¿verdad? Como podéis ver en el dibujillo que acabo de hacer. ¿Y cuáles son las coordenadas del vector AB? Pues serían menos 2 menos 1, que es menos 3, y 4 menos 5, que es menos 1. Cualquier vector que tenga la misma dirección que este es vector director de la recta. Por ejemplo, si lo multiplicamos por menos 1, el vector 3, 1 también es vector director de la recta. ¿Y cómo doy yo ahora su ecuación vectorial? Pues muy fácil. X es igual a un punto, me da igual cuál, voy a coger el A, más mi parámetro, por mi vector director. Y ya hemos dado la ecuación vectorial de esta recta, así de fácil. Después de la ecuación vectorial tenemos las llamadas ecuaciones paramétricas. Esto es tan fácil como coger nuestra ecuación vectorial, coordenadas de mi punto, P1 y P2, coordenadas de mi vector director, D1 y D2, y separarlas. Separamos las coordenadas X de las coordenadas Y. Y con eso ya tenemos, perdonadme el movimiento, pero quiero hacerme sitio, con eso ya tenemos las ecuaciones paramétricas, simplemente separando.
voy a traerme nuestra ecuación vectorial del ejemplo anterior y la vamos a escribir como ecuación paramétrica. Aquí la tengo ya. Ahora separamos ambas coordenadas y sería coordenada x es 1 más t por menos 3, lo voy a escribir mejor como menos 3t. Coordenada y es 5 más t por menos 1, lo vamos a escribir mejor como 5 menos t. Y ahí tendríamos las ecuaciones paramétricas de la recta del ejemplo que he montado antes. El punto era la recta que pasa por los puntos 1, 5 y otro punto más te daban, que ahora no recuerdo, pues ahí tendríamos sus ecuaciones paramétricas. En las ecuaciones paramétricas es muy fácil ver un punto y un vector director. Estos numeritos que están aquí, sin t, ellos solitos, serían un punto por el que pasa la recta, punto 1, 5, y los coeficientes del parámetro, los coeficientes de la t, menos 3 por menos 1, serían un vector director. Si yo quiero conseguir puntos de la recta con las ecuaciones paramétricas o con las vectoriales, solo tengo que darle un valor a t. Por ejemplo, si la t vale 3, pues mi coordenada x es 1 menos 3 por 3, o sea, 1 menos 9 menos 8. Mi coordenada y es 5 menos 3, o sea, 2. Pues ya sé que el punto menos 8, 2 está en la recta, porque lo he sacado de mis ecuaciones de la recta. O sea que este punto está en la recta con la que estamos trabajando. En todas las ecuaciones de la recta deberíais ser capaces de poder ver un punto de la recta y el vector director o la pendiente. Y deberíais ser capaces de sacar tantos puntos de la recta como podáis necesitar. Seguimos ahora con la ecuación continua. Mirad cómo sacamos la ecuación continua a partir de la paramétrica. Es muy sencillo. Vamos a despejar el parámetro t en las dos ecuaciones paramétricas. Este x del punto de la recta pasaría al otro lado restando, por eso está aquí como menos p1, y luego el d1 que está multiplicando a la t, pues pasaría dividiendo. Es despejar literal la t. El P2 también pasaría restando y luego el D2 dividiendo. Luego utilizamos, como en el método de igualación de sistemas, como esto es igual a T y esto es igual a T, estas dos cosas pues son iguales entre sí. Y una vez que igualamos esas dos cosas, ahí tenemos la ecuación continua. ¿Podemos sacar la ecuación continua directamente sin necesidad de utilizar primero las paramétricas? Sí, hombre, claro que sí. Si a mí me dicen que obtenga la ecuación de una recta que pasa por el punto P, 1, 3 y que tiene como vector director el vector menos 1, 2, pues yo me puedo ir directamente a las paramétricas, solo tengo que venirme a la fórmula y sustituir. El 1 iría donde está P1, el 3 iría donde está P2, el menos 1 iría donde pone D1 y el 2 iría donde pone D2. Y yo puedo escribir la ecuación paramétrica de esa recta fácilmente sin necesidad de pasar ni por la vectorial. Perdón, he dicho la ecuación paramétrica. Yo puedo escribir la ecuación continua de esa recta automáticamente sin necesidad de pasar ni por la paramétrica ni por la vectorial, sino directamente la ecuación continua. Y de la ecuación continua pasaríamos a la explícita. Esta es la que más os debe de sonar. Esta ecuación la habéis visto ya el año pasado y seguramente en segundo también, que ya estáis en cuarto. Es la típica ecuación de la recta de y igual a mx más n, donde a m la conocemos como la pendiente, que me da la inclinación de la recta, que si es mayor que 0 la recta es creciente y que si es menor que 0 la recta es decreciente, ¿verdad? Y la n es la ordenada en el origen, que es la que me indica dónde corta la recta al eje y. Esa pendiente la podemos conseguir a través del vector director siempre. Hay una relación que la podéis ver aquí. Si las coordenadas del vector director son de 1, de 2, la pendiente asociada a la recta que tiene ese vector director es segunda coordenada del vector director entre primera. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para pasar de la ecuación continua a la explícita? Pues únicamente hay que despejarla ahí. Vamos a verlo con la que hemos calculado antes. Lo que haríamos es, primero de todo, multiplicar en cruz. 2 por x menos 1 es igual a menos 1 por y menos 2. Una vez hecho eso, vamos a hacerlo más pequeñito, que si no, no me cabe, quitaríamos los paréntesis y nos quedaría
2x menos 2 igual a menos y más 2. Y ahora sería cuestión de terminar de despejar la y. Ese más 2 que está con la y tiene que pasar al otro lado. Bueno, o mirad, para que la y se quede positiva, vamos a llevarnos la y a este otro lado, la y hacia la izquierda, y el 2x y el menos 2 nos los llevamos a la derecha. Venga, más fácil. Y sería igual a menos 2x más 2 y el otro más 2 que ya estaba. Y entonces nos quedaría la y como menos 2x más 4. Y ya tendríamos, a partir de la ecuación continua, la ecuación explícita igual a mx más n. Veríamos que en esta ecuación, en esta recta, la pendiente vale menos 2, es decir, va a ser una recta decreciente, y la ordenada en el origen vale 4, es decir, que va a cortar al eje y en el 4. Si estos son los ejes coordenados, 1, 2, 3, 4, la recta va a pasar por ese punto de ahí, por el punto 0,4, y va a ser decreciente, es decir, si camináramos por ella de izquierda a derecha, iríamos cuesta abajo. Claro, y me diréis, pero bueno, ¿habrá alguna manera de ir directamente a la ecuación explícita sin tener que pasar por la continua? Pues sí, claro que sí. Tenemos la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente también la debisteis de ver el año pasado y es esta, igual a la coordenada y de un punto de la recta, que la hemos llamado y sub 0, más la pendiente por, entre paréntesis, x menos la coordenada x del punto, que la hemos llamado x sub 0. Punto P tendría como coordenada x0 y 0 y sería un punto de la recta. La pendiente ya sabéis cómo la calculamos. Una vez teniendo el vector director es segunda coordenada entre primera. Entonces, por ejemplo, si me dicen haya la ecuación explícita de la recta que pasa por y me dan 2 puntitos, pues puedo utilizar la ecuación punto pendiente para llegar a la explícita sin necesidad de la continua. Primero calculamos el vector director, que sería PQ, 0 menos 3 es menos 3 y 4 menos 1 es 3. A continuación calculamos la pendiente, que sería 3 entre menos 3, que es menos 1. Y ya pues sustituimos y igual a coordenada y del punto, yo he cogido el punto 0, 4, así que la coordenada y es un 4, más la pendiente, que en este caso eso significaría menos 1, por x menos la coordenada x del punto, que en este caso en el punto Q sería 0. Como x menos 0 es x y menos 1 por x es menos x, pues me quedaría esta ecuación explícita tan bonita de aquí, igual a 4 menos x. Y tendríamos ecuación explícita sin necesidad de pasar por la ecuación continua. Alguien me podría decir, pero eso no es igual a mx más n, lo has desordenado. Bueno, sí, es verdad. También lo podríamos escribir así. Menos x más 4 si os quedáis más tranquilos. Y ahí pues sería mx más n, la m sería menos 1, que es la pendiente, y la n volvería a ser 4. Casualidad. Bueno, casualidad no, es que pasa por el punto 0,4. Estaba claro que la ordenada en el origen iba a ser esa. Venga, vamos a ver un ejemplo de ejercicio clásico. Dice, escribir las ecuaciones vectorial, paramétrica, continua y explícita de la recta que pasa por los puntos A13, B55. Lo primero que necesitamos es un vector director. Pues como vector director podemos coger a B o BA. Sería extremo menos origen, 5 menos 1 y 5 menos 3, y nos quedaría eso. Una vez que tenemos el vector director, pues recordemos la formulita de la ecuación vectorial. X es igual a un punto por el que pasa la recta más un parámetro t por el vector director d. Si colocamos en la A las coordenadas de A y en la D las coordenadas del vector director, nos queda esto, que sería la ecuación vectorial. He elegido el punto A, podría haber elegido el B perfectamente, y sería también una ecuación vectorial válida sin ningún problema. Igualmente, si alguien a lo mejor ha visto que este vector se puede simplificar dividiendo las dos coordenadas entre 2, multiplicándolo por un medio, queda el vector 2, 1, y ese vector también es vector director de esta recta, porque tiene la misma dirección que el vector AB, es paralelo a AB y también es vector director de esta recta. Entonces, podríamos haber utilizado también el vector 2, 1. Una vez que ya tenemos la ecuación vectorial, por eso hemos puesto aquí V, podemos pasar a las paramétricas. Ya sabéis que para las paramétricas consideramos que el vector x tiene como coordenada x, y separamos toda esta ecuación en dos partes, la de la coordenada x y la de la coordenada y.
Y entonces nos quedan las ecuaciones paramétricas, que son x igual a 1 más 4 por t o más t por 4, me da igual, 1 más t por 4, y y igual a 3 más t por 2, 3 más t por 2. Coordenadas x aquí, coordenadas y es aquí. El numerito que multiplica la t lo podemos poner detrás o delante. La verdad es que quizá esté mejor puesto, más bonito, delante, por aquello de que normalmente cuando tenemos numerito y letra multiplicando, la costumbre es, pues eso, poner el numerito delante. Bueno, y ahora que tenemos las ecuaciones paramétricas, ¿cómo vamos a la continua? Pues acordaos de que hay que despejar t, tanto aquí como aquí, y luego igualar. ¿Podríamos hacerlo sin despejar t y luego igualar? Pues sí, porque teniendo un punto que lo tenemos, el 1, 3, por ejemplo, y teniendo el vector director que lo tenemos, que es el vector 4, 2, si yo quisiera, podría utilizar directísimamente la fórmula de la ecuación continua. No me acuerdo si la escribimos con x sub 0 o la escribimos con otra nomenclatura, pero bueno, es lo mismo. Una coordenada x de un punto y una coordenada y de un punto. Entonces el 1 iría aquí, el 3 iría aquí, el 4 iría aquí y el 2 iría ahí. Y tendríamos ecuación continua directamente. Pero teniendo las paramétricas, pues en vez de memorizar la fórmula, pues quizás sea más fácil, pues eso, despejar la t e igualar, que es lo que hacemos ahí. Despejamos la t y nos queda esto, despejamos la t aquí y nos queda esto, y por último igualamos y ahí tenemos la ecuación continua. Para terminar, a partir de la ecuación continua podemos conseguir la ecuación explícita. ¿Cómo? Pues despejándola ahí. Lo de antes, multiplicamos en cruz, quitamos paréntesis, nos llevamos ese menos 3 al otro lado sumando, le damos la vuelta para tenerla ahí en la izquierda, que siempre nos resulta más familiar. De paso he aprovechado para sumar también el menos 2 y el 3. Y por último pasamos el 4 dividiendo. Y ahí la tenemos. Ecuación explícita. De hecho, para escribirla mejor, lo suyo es separar la fracción en dos trozos. Por un lado 2x partido por 4 y por otro lado más un cuarto. E incluso la fracción que va acompañando a la x se podía simplificar a un medio. Perdón, a un medio, no a un cuarto. Y entonces nos quedaría la ecuación explícita tal que así. Esta recta, su ordenada en el origen, su n, es un cuarto y su pendiente es un medio, pendiente positiva, pequeñita. O sea que la recta va a ser creciente y con no demasiada pendiente. Y bueno, ahora que hemos acabado con las ecuaciones de la recta, porque la ecuación general, en principio, como no está en el libro, no la vamos a ver, nos quedaría hablar un poquito de paralelismo y perpendicularidad. Quiero que sepáis cómo son dos vectores que son perpendiculares y cómo son las pendientes de dos rectas que son perpendiculares. Os recuerdo que la relación entre vector director y pendiente es esta. La pendiente sería segunda coordenada entre primera coordenada del vector director de una recta. Os recuerdo que los vectores directores de una recta son infinitos. Todos los que tengan la misma dirección que la recta son vector director de esa recta. Y que sean para tener en la misma pendiente o bien vectores directores con la misma dirección. Con la misma dirección quiere decir coordenadas proporcionales. Acordaos que eso lo vimos ya en otro vídeo. Dos vectores tienen la misma dirección si sus coordenadas son proporcionales. Vale. Entonces, el paralelismo lo tenemos claro. ¿Cuándo son dos vectores paralelos? Cuando tienen coordenadas proporcionales. ¿Cuándo son dos rectas paralelas? Cuando sus vectores directores tienen la misma dirección, son paralelos. También cuando tienen la misma pendiente. ¿Y qué pasa con la perpendicularidad? Pues mirad, los vectores AB y menos BA son perpendiculares. Es decir, para yo crear un vector perpendicular a otro, lo que tengo que hacer es cambiar de orden las coordenadas y cambiar de signo una de ellas. Aquí aparece cambiada de signo la coordenada Y, pero vamos, si hago el cambio de signo al revés no pasa nada, porque lo único que afecta es al sentido. Y yo aquí estoy hablando únicamente de dirección. Entonces, repito, para que dos vectores sean perpendiculares, tienen que tener coordenadas intercambiadas y una de ellas cambiada de signo.
Así creamos un vector perpendicular a otro que ya tengamos. ¿Cuándo van a ser dos rectas perpendiculares? Pues si sus vectores directores son perpendiculares. ¿Y qué pasa con las pendientes? ¿Cómo son las pendientes de dos rectas que son perpendiculares? Pues son inversas y también opuestas. Es decir, hacemos un cambio de signo, opuesta, y también una inversión, 1 partido por m. Por ejemplo, la recta y igual a 2x menos 1 es perpendicular a la recta y igual a menos 1 medio por x más 1. ¿Por qué? Pues porque esta tiene pendiente 2 y esta tiene pendiente menos 1 medio. Opuesta e inversa. La recta y igual a 2 quintos por x más 8 y la recta y igual a menos 5 medios por x también son perpendiculares. Inversa en vez de 2 quintos, 5 medios y opuesta a la pendiente. Esos serían ejemplos de rectas, parejas de rectas perpendiculares. Con esto último que hemos explicado, sobre todo quiero que tengáis en cuenta que a veces en los ejercicios, para pediros las ecuaciones de una recta, no se os dan 2 puntos o un punto y un vector director. A veces se os dice, calcula la ecuación de la recta o deduce la ecuación de la recta que pasa por el punto, el que sea, 3, 2, 5, 1, menos 1, 7, el que sea, y es paralela a esta recta. Y entonces vosotros tenéis que saber que como es paralela a esa recta, tiene la misma pendiente y el mismo vector director. Y utilizar esa información. O es perpendicular a esta otra, o su vector director es perpendicular a este vector. Y utilizando paralelismo y perpendicularidad, a veces os van a dar parte de la información necesaria para obtener las ecuaciones de la recta. Os van a dar parte de la información necesaria porque vais a poder obtener de ahí o bien el vector director o bien la pendiente. Todo esto lo iremos viendo en ejercicios. Y con esto hemos terminado con el vídeo de ecuaciones de la recta. Adiós.